El próximo 5 de febrero los electores tendrán frente a sí una papeleta con 8 preguntas, 8 interrogantes con las que el gobierno hace una propuesta de reformas y a las que podremos responder sí o no. Desde hoy arrancamos con el análisis de las interrogantes. Revisaremos 4 preguntas por semana. Sobre las 2 primeras nos acompañan las abogadas Pamela Aguirre, asambleísta de UNES, y Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República. Aguirre está a favor del no. Sichel propugna votar que sí. Buenos días, bienvenidas a Contacto Directo. La primera pregunta de la consulta señala lo siguiente: ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? Pamela, le reitero los buenos días. ¿Por qué usted considera que esto no es solución para los problemas de inseguridad que vive el país? Le ruego su respuesta en un minuto. Esta consulta popular es una trampa. El gobierno de Guillermo Lasso no tiene ningún tipo de apoyo popular. El 80% de los ecuatorianos no le creen, el 70% de los ecuatorianos están en contra de su gestión. Y esta consulta popular busca darle oxígeno. La trampa es prorrogar a las autoridades de control. Esa es la trampa que tiene la pregunta 5 y 6. Y utilizan como pregunta gancho, así como lo hicieron en el 7 veces sí, el tema de los niñas y adolescentes. Utilizan el tema de la extradición y otras preguntas para tratar de convencer a la ciudadanía, cuando la verdad de esta pregunta es que el gobierno de Guillermo Lasso quiere cuidarse las espaldas y quiere proteger a sí mismo y a la corrupción que está enquistada en todas las entidades del Estado. Karen, la pregunta 1 sobre extradición, ¿es solución, es herramienta o es placebo? Tiene usted un minuto. Es una herramienta poderosa para luchar contra el crimen organizado transnacional. La extradición nos permite a los países cooperar entre nosotros para poder luchar contra la impunidad. Si es que los criminales son tan audaces para poder cooperar entre ellos, para cooperar entre carteles colombianos y mexicanos con los ecuatorianos, los países también tenemos la responsabilidad humana de cooperar entre nosotros para desmantelar estas bandas criminales y expulsar a los criminales a través de un proceso de extradición del Ecuador. Esta pregunta nos permitirá expulsar a personas que están involucradas en delitos graves, como por ejemplo el tráfico de drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico de mujeres, niños. Se tratan de delitos gravísimos que actualmente vulneran los derechos sistemáticamente de los ecuatorianos. Los problemas del Ecuador son complejos, no tienen una sola solución, pero sin duda la extradición es una herramienta poderosa para luchar contra el crimen organizado transnacional. Por favor, si me ayudan para tener retorno de audio aquí en el set de Guayaquil. Vamos con la siguiente pregunta. Se ha señalado que en el correísmo hay temores personalizados sobre la probabilidad de que se abra la ventana de la extradición para delitos relacionados con el crimen organizado. Pamela, ¿descarta usted que exista ese cálculo? Por supuesto, descarto totalmente. ¿Quiénes tienen que ver con el crimen organizado? Aquí está. El cuñado del presidente Guillermo Lasso. Aquí está. Tienen que ver con el crimen organizado. Y el tema de la extradición no puede tratarse de manera tan increíblemente irresponsable. La extradición sí existe en el país para extranjeros, no existe para ecuatorianos, y el proceso de extradición dura aproximadamente 2 años, porque es un proceso largo donde se tiene que requerir a través del Estado requirente a la Cancillería, luego se hace un proceso en la Corte Nacional de Justicia, también tiene el apoyo de la Fiscalía, de la Policía, etcétera. Hay más de 146 procesos de extradición extranjeros que no se han solucionado, y lo mismo sucederá con los procesos de extradición a los ecuatorianos. Pero lo más importante es que los delitos comunes, al ciudadano que le roban el celular en el bus, al ciudadano que le rompen las ventanas de los vidrios en los carros, los asesinos, los violadores que no pertenecen a bandas de delincuencia organizada, no pueden ser extraditados porque la extradición no se permite para delitos comunes.
¿Quién nos garantiza, Karen, que los líderes de las bandas locales, que los corruptos criollos, sean requeridos efectivamente por la justicia de otros países? Eso, la extradición, la solicitud de extradición no depende de nadie por acá. Así es, la solicitud de extradición tiene que ser hecha por otro país. Eso se ha dejado claro en varias ocasiones, precisamente porque la extradición es una herramienta de cooperación internacional. Pero, por ejemplo, Estados Unidos ya ha demostrado su interés y ha hecho públicas investigaciones sobre la trama de corrupción que hubo con la preventa de petróleo, sobre funcionarios públicos ecuatorianos que fueron sobornados por empresas rusas y que lavaban dinero en Estados Unidos y en otros países. Esos funcionarios que le robaron a los ecuatorianos, que fueron tan miserables de robarnos a los ecuatorianos, ellos podrían ser extraditados. Ya tenemos interés por parte de otros países que están investigando estos delitos. Estados Unidos también ha mostrado su interés en la lucha contra el narcotráfico. Lo que tenemos que preguntarnos, ecuatorianos, es ¿quiénes le dicen que no a la extradición? ¿Quiénes han dicho que no a la extradición, por ejemplo, en Colombia? Pablo Escobar le decía que no a la extradición en Colombia. Los narcotraficantes tiemblan ante la posibilidad de ser extraditados porque el Ecuador ya no podrá ser su escondite, ya no podrán venir acá a esconderse de la justicia. La única forma que el Ecuador pudo capturar a Gerald, alias el Pablo Escobar ecuatoriano, fue enviándolo a Colombia para que de ahí se pueda hacer justicia. ¿Por qué estamos protegiendo a estos criminales? Si la extradición es inocua, Pamela, porque no cambia nada para bien, pero tampoco empeora las cosas a su criterio, ¿por qué decirle que no? Porque la extradición es una pregunta gancho. La consulta popular en sí es una trampa, que lo único que busca el presidente es tener oxígeno cuando tiene una gestión completamente nula. A Lasso hay que decirle no, porque no ha cumplido los ofrecimientos de campaña, no ha cerrado la CENACIR, no ha entregado créditos al 1% a 30 años plazo, ni siquiera ha vendido el avión presidencial. A Lasso hay que decirle no, porque lo que propone es una mentira y es una trampa. Nosotros no solo nos oponemos a la extradición como tal, sino nos oponemos a la consulta popular por ser una trampa que busca prorrogar a las autoridades de control. Estas autoridades de control, como la fiscal, que ha protegido en el caso Danubio y ahora lo hará en el caso del Gran Padrino, igualmente el controlar subrogante del subrogante que le está protegiendo a Guillermo Lasso ante el tema de Pandora Papers. Si es que los estados tienen que trabajar de manera conjunta para luchar contra el crimen organizado, hay herramientas que se implementaron durante la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, nosotros abanderamos la lucha mundial contra los paraísos fiscales y recordemos que Ecuador fue felicitado por varios organismos internacionales por aquello. ¿Dónde se esconde el dinero del narcotráfico, de todo lo que tiene que ver con la trata de personas, crimen organizado, etcétera, en paraísos fiscales? Si la extradición no es solución, sino herramienta, ¿por qué no se acompañó, Karen, esta pregunta de una propuesta de reforma judicial? ¿Eso podría incluirlo el gobierno en una segunda consulta popular o prima el temor a que les digan que ustedes también le quieren meter las manos a la justicia? En absoluto. Para eso está precisamente la pregunta 2 de la consulta, que busca darle autonomía a la Fiscalía General del Estado. Lo que nosotros buscamos es que si es que hay corrupción, que se investigue, que se fortalezcan las instituciones, tanto locales como los mecanismos internacionales para luchar contra la corrupción y contra el crimen organizado. La verdad de los hechos es que aquí no hay miedo de que se encuentre nada. Si es que hay personas que están cometiendo actos de corrupción, que sean investigadas. Pero ¿por qué oponernos a una herramienta que es eficaz y poderosa para luchar contra el crimen organizado? No nos confundamos. Aquí todavía no nos ha dicho el asambleísta dónde está la trampa en el anexo 1. A mí me gustaría que me indique dónde está la trampa en el anexo 1. No hay trampa en el anexo 1, no hay trampa en la consulta. Son herramientas que nos van a permitir a los ciudadanos, sin tener que depender de la Asamblea Nacional, sin tener que depender de los políticos, para poder hacer cambios. Las reformas de la justicia podrían tramitarse a través de una reforma parcial a la Constitución, que como todos sabemos tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Pamela, le han hecho una pregunta directa, en un minuto su respuesta, por favor. Aquí está la trampa. Disposición transitoria segunda. Todas las autoridades cuya designación le compete al Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social y que no han sido legalmente reemplazadas, debiendo serlo, se entenderán prorrogadas en sus funciones. Van a prorrogar a las autoridades de control. Esa es la trampa. Pero la pregunta era, Pamela, perdóneme, la pregunta era ¿dónde está la trampa en la pregunta 1? Y usted se está refiriendo a otra pregunta. La extradición no es una
medida eficaz. Los 4 países que tienen la mayor cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, que son México, Colombia, Guatemala y Honduras, son los países que más extraditan, los países que tienen más bandas. Es decir, que no es la medida eficaz como lo están tratando de decir. Que nos indiquen aquí la lista, cuáles son los extraditables, cuáles son los pedidos de extradición para los grandes capos ecuatorianos. Gracias, no tienen Pamela. lista de nada. Gracias, Pamela. Karen, su contrarréplica. La asambleísta ha sido incapaz de decirnos dónde está la trampa en el anexo 1 de la pregunta 1. Eso nos dice todo. Se ha referido a la pregunta 5 y cuando quiera, asambleísta, debatimos sobre la pregunta 5, que no nos olvidemos que se refiere al Consejo de Participación Ciudadana que por años permitió que el líder de su movimiento anule el Estado de Derecho y nos dejó con Contralor y fiscal de 100 sobre 100, que lo único que hicieron fue cubrir los actos de corrupción del gobierno al que usted representa. Entonces, asambleísta, si no hay trampa en la pregunta 1, ¿por qué decirle que no? ¿Por qué negarnos a luchar contra el crimen organizado? ¿Por qué negarnos a darle más seguridad al país? Que debería ser una lucha, asambleísta, que no debería tener banderas políticas, que debería unirnos a todos los ecuatorianos. Gracias. Y a todas las instituciones. La segunda pregunta de la consulta popular contiene la siguiente interrogante. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? ¿Por qué insta usted, Pamela, a votar que no también en esta pregunta? El Consejo de Participación Ciudadana, a quien la Asamblea Nacional le llevó a un juicio político, tenía la posibilidad de ser destituido y fue una de las causales la falta de nombramiento de 600 fiscales. ¿Y quién encubrió este consejo el consejo donde están los señores Murillo, etcétera? ¿Quién les encubrió? Fue el gobierno. Cuando estamos hablando de corrupción y cuando estamos hablando de la incapacidad que tiene la Fiscalía, recordemos esto. Esta es la corrupción, el gran padrino. Yo le emplazo a la asesora de Lazo, pero sobre todo al presidente, que vaya y denuncie a una fiscalía este caso terrible de corrupción de su cuñado, de delincuencia transnacional. Esto es lo que tiene que ser denunciado. Y si es que la fiscalía, Pamela, supuestamente no sirve, vamos a un juicio político y espero que la bancada del gobierno, que el gobierno nacional apoye con sus votos a la destitución de la fiscal. Karen, ¿qué gana la ciudadanía con una fiscalía autónoma? Se lo pregunto mientras pienso en una fiscalía que mantiene, por ejemplo, silencio absoluto al tiempo que incumple con las sentencias que en el caso Sobornos, por ejemplo, ordenó la investigación de otros delitos que aparecieron en el transcurso del juicio. Y lo dijo el tribunal: peculado, enriquecimiento ilícito y privado, testaferrismo, concusión. Ordenó que se investigue también a otras personas. Años ya han transcurrido de eso y no pasa nada. Entonces, dígame si esta pregunta corrige esas ineficiencias. La estrategia constitucional del correísmo fue crear órganos como el Consejo de Participación Ciudadana, como el Consejo de la Judicatura, que eran superpoderosos y que concentraban el poder. El Consejo de la Judicatura actualmente selecciona, sanciona, promueve y también selecciona a los fiscales. En el Ecuador no tenemos fiscales elegidos hace más de 9 años. Lo que busca esta pregunta es permitir que la Fiscalía sea autónoma y que existan más fiscales capacitados que puedan proteger a las víctimas y que puedan también investigar los casos de corrupción. Asambleístas, si es que existe corrupción, nosotros seremos los primeros en incentivar que se investiguen esos actos. Pero yo no entiendo cuál es el problema, cuál es la razón de oponerse a que, independientemente de quién esté en el mando, la Fiscalía sea autónoma, sea despolitizada y pueda investigar la corrupción, porque a eso se están oponiendo, a una Fiscalía que realmente traiga justicia penal a los ecuatorianos. No tiene ningún sentido. Si no tienen nada que esconder, ¿por qué oponerse a la Fiscalía? Nosotros estamos promoviendo la Fiscalía Autónoma. Gracias, Karen. Pamela, desde su organización política se ha señalado en algunas ocasiones que la Fiscalía es un órgano de persecución. ¿Considera usted que dotarla de mayor autonomía, como propone esta pregunta, consolida ese concepto que tienen ustedes de este organismo? Por un lado, dicen que la Fiscalía debe ser cambiada y debe ser más independiente, pero por otro lado, la disposición transitoria segunda prorroga a la fiscal.
¿en qué mismo quedamos? Tratan de prorrogar a la fiscal y por otro lado también dicen que van a cambiar a la fiscalía. Queremos saber si es que vamos a tener los votos a un juicio político, si es que lo presentamos contra la fiscal general del Estado, los votos del gobierno. ¿Y por qué ustedes no presentan un juicio político? Porque ustedes no van y denuncian este caso terrible como fue el caso Danubio, el caso del Gran Padrino. ¿Por qué no lo hacen? Karen, cuando el correísmo estaba en el poder, también se decía que la Fiscalía era un órgano de persecución desde distintos sectores. Más autonomía en ese organismo significará más seguridad para los ciudadanos también, y le ruego acompañar a su respuesta aquello que señalaba Pamela Aguirre en el sentido de si ustedes aspiran a que la fiscal Yana Salazar se prorrogue en funciones. Más autonomía para la Fiscalía significa más seguridad para los ecuatorianos, significa más rapidez en los procesos. No puede ser que los ecuatorianos suframos o seamos víctimas de delitos y lamentablemente debido a la corrupción que hay en la Fiscalía, los fiscales no hagan su trabajo. Hemos visto videos de fiscales que golpean a sus parejas y que continúan en funciones. Esos fiscales son quienes investigan, por ejemplo, delitos de feminicidios. Eso no puede seguir pasando y eso es lo que busca cambiar la pregunta. Lo que ha dicho, la verdad es lo que ha dicho el asambleísta respecto de que la fiscal va a estar prorrogada en funciones es realmente un profundo desconocimiento de cómo funciona actualmente el sistema de designación de autoridades. La fiscal dura en sus funciones 6 años y terminará sus funciones todavía en el 2025, asambleísta. La pregunta 2 no le afecta a la fiscal. ¿Por qué ustedes tienen miedo de ser investigados? Nosotros estamos permitiendo que la Fiscalía investigue autónomamente a cualquier persona que cometa actos de corrupción. Gracias, Usted Karen. debería contestarle eso a los ecuatorianos. Un minuto más de cierre para las abogadas Pamela Aguirre y Karen Sichel. Primero, Pamela. Los casos de corrupción del gobierno han hecho que Guillermo Lasso no tenga ninguna credibilidad ciudadana. La consulta popular no va a solucionar ningún problema de seguridad ciudadana, porque la seguridad se logra con política pública, como lo hicimos en el 2016 y fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica. México, Colombia y otros países que tienen la posibilidad de la extradición de sus ciudadanos siguen siendo los países más inseguros del mundo. Esta consulta popular es una trampa y lo único que busca es que la ciudadanía le dé un poco de oxígeno al gobierno corrupto y deteriorado de Guillermo Lasso. Aquí está la corrupción a la cual emplazo que denuncien hoy mismo ante la Fiscalía General del Estado y que no busquen con esta consulta popular que se prorroguen, como dice la disposición transitoria segunda, las autoridades de control. El subrogante del subrogante que protege a los Pandora Papers, donde se esconde en paraísos fiscales el verdadero dinero producto del crimen organizado transnacional. Karen, un último minuto para usted. La consulta popular es una herramienta que nos permitirá dar 8 pasos adelante para luchar contra el crimen organizado. Nos han dicho que la pregunta 1 y la pregunta 2 tienen trampas. La asambleísta Aguirre ha sido incapaz de decirnos dónde están esas trampas. No nos pueden dar razones técnicas, sino solamente políticas para oponernos a una consulta que nos va a beneficiar a todos los ecuatorianos. Y no nos olvidemos que la crisis institucional que actualmente vive el país es producto de un Consejo de Participación Ciudadana correísta que nos ha inmiscuido a todas las instituciones en un entramado que lo único que buscaba era concentrar el poder. Ecuatorianos, informémonos antes de votar. Nos están preguntando sobre si es que queremos expulsar a criminales, si es que queremos darle autonomía a la Fiscalía. Esas son preguntas que deberían unirnos a todos. Quiero agradecer a las abogadas Pamela Aguirre y Karen Sichel por su participación en este panel, donde han expuesto sus criterios sobre las 2 primeras preguntas de la consulta popular. Continuaremos en el análisis, continuaremos en el debate para que usted concurra el 5 de febrero y vote por la opción que usted decida, pero que lo haga de manera informada. Luego de la pausa.